el día de hoy. Se trata nada más y nada menos del abogado Rodrigo Noriega, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Saludos, Rodrigo, ¿me escuchas? Saludos. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy aquí en Mesa de Periodistas. Les recuerdo que a Rodrigo lo pueden seguir en @rnoriega1968. Bien, vamos a empezar con el tema de las protestas y manifestaciones que se han estado dando alrededor del país. En particular, las imágenes que circularon, Fernando, que fueron bastante interesantes, fueron aquellas, si no me equivoco, de Santiago, donde una multitud de distintos gremios se encontraba marchando por las calles y particularmente entre las cosas que se solicitaba, además de seguridad laboral y protección de las garantías fundamentales, era el tema del alto costo de la vida, mediado a través del tema del combustible. Axel Rivera, moderador de este programa, constantemente ha dicho que la posibilidad de otra suspensión de las clases en Panamá sería algo terrible, más aún porque Panamá se encuentra en la lista de los países donde los estudiantes más tiempo permanecieron fuera de las aulas de clase. Fue un año entero de separación de las aulas de clase, además de otro año de conexión irregular. Y todavía no hemos recuperado el rezago que se dio durante este proceso. Aquí vemos imágenes, si están viendo en pantalla, de las distintas protestas que se dan y en particular por la situación de los centros escolásticos. Y esto también genera el debate sobre si las clases deberían continuar mientras que se dan ciertas reparaciones o si se debería hacer algún tipo de reparación integral antes de proceder. Lo cierto es que mientras que aumenta el precio del combustible, evidentemente la vida regular se imposibilita más y más, lo cual hace inevitable la posibilidad de un nuevo cierre escolar. Me gustaría saber tu impresión sobre estas imágenes que vimos ayer y cualquier otra opinión que quieras comentar, Fernando. Sí, lo primero que quiero señalar es que toda democracia debe garantizar el derecho a la protesta. Más si la protesta tiene como causa o origen aspiraciones que yo llamaría legítimas. O sea, la legitimidad de la protesta social en este caso se fundamenta en la escalada del costo de la vida, del costo de los combustibles, de un conjunto de problemas, muchos de los cuales es verdad, sus causas no están en el país, pero no se puede negar la legitimidad de la protesta. Tampoco me parece a mí que la forma de resolver la protesta sea la represión, particularmente por el hecho notorio, en mi opinión, de que la violencia no proviene de los manifestantes. O sea, una cosa que se puede observar es que los manifestantes están protestando de forma pacífica. La violencia no proviene de ellos, sino que son, en este caso, las autoridades del control de multitudes las que recurren a la violencia para disolver la protesta. Yo me pregunto si, de verdad no lo sé, si se agotaron todas las vías para evitar llegar a un momento de represión, que ya sabemos que lo único que hace en este caso es arrojar más gasolina al malestar, a la ira popular generada, repito, por causas que en mi opinión considero que son legítimas. Dicho esto, debo señalar que en el caso de los educadores, tal como dije ayer, me parece que el derecho a la protesta no debe ir contra el derecho a la educación de los estudiantes y que se debería buscar la forma, esta es mi opinión, yo sé que hay personas que piensan de forma diferente, incluso algunas que me han atacado por haber dicho esto, no tengo ningún problema con eso, por supuesto, pero me parece a mí que se pueden buscar formas legítimas y efectivas, eficaces, de protestar sin atentar con el derecho de los estudiantes a recibir sus clases
habida cuenta del gravísimo rezago que hay provocado, entre otras cosas, por la pandemia. Entonces, 4 días de suspensión de clases, me parece que, bueno, el Ministerio de Educación lo que ha dicho es que se va a recuperar. Me parece que no ayuda a la situación esencial de mantener y de recuperar el tiempo perdido en materia de educación. Quiero referirme a la tercera variable que concurre en este tema, que es el gobierno. El gobierno no explica, no responde, no propone. Ha dicho que quiere el diálogo, pero se nota la ausencia de liderazgo en el país. No dice qué es, por ejemplo, frente al tema de los combustibles. Yo no sé por qué soy yo, un periodista, el que tiene que explicar qué es lo viable y lo no viable en materia de congelar o no congelar el precio de combustible en una cifra determinada. Yo no entiendo por qué los voceros del gobierno no están diciendo, hey, del punto de vista técnico, congelar el combustible para todo el país a $3.95 representa esta cantidad de dinero. Cantidad de dinero, no importa si los diputados toman whisky de $400, cantidad de dinero que tenemos que sacar de alguna parte. Me parece que a algún funcionario se lo escuché ayer. Si tú quitas aquí y pones acá, de algún lado tiene que salir. Bueno, sale de una carretera, de una escuela, de un hospital, no sé de dónde, o de un préstamo, o quién sabe dónde. Entonces, esta aritmética que yo hago y que muchas personas hacen, tiene que ser explicada a la sociedad para que la sociedad pueda ponderar y decidir qué de lo que se pide es posible, es viable y qué no. Tan sencillo como eso. Y pueda decidir, bueno, si está de acuerdo o en desacuerdo. Pero yo siento que la ausencia de liderazgo ha devenido en un desconocimiento total del contexto y de los objetivos que debería estar ofreciendo el gobierno para resolver un problema que todo el mundo está sintiendo, que es que los alimentos están subiendo de precio, el costo de la vida está subiendo de precio, hay menos trabajo de calidad, o sea, hay mucho trabajo informal, hay una situación de desespero por el precio del combustible. Eso ha generado una escalada y obviamente la gente no encuentra una salida para eso. Entonces, sí falta, se nota, se siente la ausencia del liderazgo orientador en medio de una crisis que es real. Y este es un tema que tú has traído mucho a colación, Fernando, el tema de la planificación, y me atrevería incluso a decir que el liderazgo puede ser considerado como planificación a corto plazo en cierto sentido. El hecho de que el gobierno, como gestor de la actividad estatal, es quien debe ofrecerle respuesta a la población. Solo para darles una breve referencia, les recuerdo que el sistema educativo de Panamá cuenta con 68.000 docentes, 900.000 estudiantes, alrededor de 3.100 escuelas, y el Meduca ostenta un presupuesto de alrededor de $2.000 millones. Rodrigo, no sé si has estado enterado sobre las protestas que se dieron. Me gustaría saber un poco tu opinión, no solo sobre el hecho de la protesta y la represión que ocurrió, sino también, como ha mencionado Fernando, el tema de la ausencia de liderazgo y de planificación en los más altos niveles para poder enfrentar este tema. Gracias, Alfonso, por la pregunta. Fernando, me encantó tu comentario. Yo doy un testimonio de 30 segundos. Yo pertenezco a la generación a la que le tocó vivir las huelgas educativas del 1979 y 1980. Entre las dos fueron aproximadamente 6 meses de clases. Yo estaba en una escuela privada, por un sacrificio enorme que hacían mis padres para tener a sus hijos en escuela privada. Y a pesar de ser escuela privada, cuando regresamos, primero, resulta ser que el salón se hizo más chico. Muchos de mis compañeros no volvieron. Y segundo, los maestros, de alguna forma u otra, medio que hacía el esfuerzo de pasar por un material que debió estudiarse, no se estudió, y hasta el día de hoy quedé con ese agujero negro de mi conocimiento de todo lo que se pudo aprender y demás. Las escuelas privadas negociaron muy bien en los años 80 separar sus temas
de las huelgas del resto del sector educativo. Entonces, esta es una huelga esencialmente del sector público. Como bien sabes, Alfonso, cuando hay estas crisis inflacionarias, como en este caso el tema del precio del petróleo, aparecen todos los reclamos sociales, todos los reclamos laborales y algunos reclamos oportunistas. Vamos a decir como, me da cierto sabor que el reclamo educativo es oportunista. Lamentablemente vivimos un estado capturado, así lo denomina el especialista de la Universidad de Valencia, Julián Cárdenas. Vivimos en Panamá un estado capturado por tanto élites económicas como por grupos corporativos. Y entre esos grupos corporativos hay gremios que controlan su sector, son el factor determinante del sector. Deciden qué tanto de servicio público se va a dar, qué tanta educación se va a dar, qué tanta salud se va a dar, qué tanto X, Y, Z se va a dar. Como dice Fernando, los maestros y profesores perfectamente pudieron empezar, bueno, vamos a hacer una huelga de 1 hora al día. Si no responden, aumentamos a 2 horas. Si no responden, nos vamos el día completo. ¿Qué pasa? El día de hoy, lo pasaron las cámaras de TVN, muchas escuelas amanecieron cerradas y los estudiantes llegaron. Los padres de familia llevaron a sus hijos. Esos padres de familia tienen que trabajar. Entonces, esos niños y niñas van a estar solos. Significa embarazos, significa droga. ¿Saben quién está abierto hoy? ¿Quién no está en huelga? Las pandillas. Entonces, significa más niños y niñas para las pandillas, más asesinatos, más tráfico de droga, más todo eso. El gobierno nacional debió hace mucho rato enfrentar el tema del precio del combustible. Me parece, y como lo dice Fernando, es una reacción mediocre, le falta liderazgo. Yo hice un cálculo, debe estar saliendo unas horas en mi blog, en la prensa, blogoterapia, y hice un cálculo que el subsidio a 1.300.000 conductores particulares, autos particulares, costaría aproximadamente 97.5 millones de dólares al mes. Si lo hacemos por 3 meses, y después explicaré por qué por 3 meses, son 292.5 millones de dólares. Eso es escasamente un poquito más del 1% del presupuesto nacional, que este año fue de 25.400 millones de dólares. ¿Qué pasa con la botella de whisky de $400? No es que la botella de whisky de $400 va a pagar el costo de la gasolina. El problema es que la botella de whisky de $400 manda un mensaje del autismo, de la sordera, de la indiferencia de la élite política frente a las necesidades de la clase media, la clase trabajadora panameña. Si ellos están tomando whisky de 400 y tú con esos $400 podrías pagar tu casa, comprar comida, comprar tus medicinas. Medicinas, por cierto, by the way, que no tienes porque ellos tienen capturados el seguro social. Entonces, tienes que hacer estos recorridos larguísimos de tu casa al sitio de trabajo porque precisamente el fracaso de políticas públicas, de ordenamiento territorial, de planificación urbana, de transporte público, etcétera, 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 te obligan a tener un auto. Conozco mucha gente de clase media que preferiría no tener automóvil. Es decir, en otros países tienes que irte muy lejos. Colombia, en Chile, en México, en Estados Unidos, en Europa, la gente no tiene automóvil. La gente usa el transporte público de lo más normal. Y te encuentras un millonario, y te encuentras un albañil, y te encuentras un aseador, y te encuentras un abogado, y te encuentras un cirujano en el tren, en el metro, en el bus. ¿Por qué? Porque es de lo más normal. Entonces, esos fracasos acumulados de políticas públicas nos llevan a este precipicio. Sí me preocupa el hecho de que cualquier situación, los gremios magisteriales buscan provocar una huelga. Ellos están buscando una causa para tener una huelga. También me preocupa la violencia con la que el Estado respondió ayer en el área del Puente de la Villa. Violencia necesaria, porque todos sabemos lo que iba a pasar. Los grupos iban a bloquear el puente un rato, se iban a marchar y el tanque insoportable, pues, iba a ser otro tanque más común y silvestre. Entonces, cuando el Estado recurre a la violencia es porque el Estado se quedó sin la lógica de la razón y tiene que usar la lógica del poder. Es preocupante, como dice Fernando, esto es una crisis de liderazgo. Y yo diría también, Fernando y Alfonso, es una crisis de imaginación. Nos quedamos con las políticas públicas viejas, nos quedamos con la caja de herramientas viejas y no entendemos que en el mundo de hoy podemos hacer miles de cosas.
Podemos hacer la jornada laboral de 4 días. Podemos organizar el servicio público de forma tal que trabaje de 7 a 7, por ejemplo. Podemos hacer miles de cosas para poder aminorar el dolor económico. Estas huelgas, estas presiones laborales van a aumentar. Ya el sindicato de conductores y conductoras de mi bus dijo que el 18 de julio van a huelga. Ahora imagínate la ciudad de Panamá, el área metropolitana sin mi bus. Y después seguramente serán los conductores y conductoras del metro de Panamá. ¿Por qué? Porque todo el mundo siente esta presión inflacionaria y todo el mundo siente el peso del símbolo de las botellas de $400 de whisky. Entonces, el mensaje no es que los $400 te resuelven el problema económico. El mensaje es que esos $400 en una botella de whisky significan la desconexión y significan los privilegios que tiene una élite política. Antes de pasar la palabra nuevamente a Fernando, quiero darle la bienvenida a Sabrina Bacal, que nos acompaña la mañana de hoy. Bienvenida, Sabrina, y por ahí mismo te pregunto tus comentarios sobre este tema de Panamá entre el diálogo y la protesta social. Gracias, gracias por la bienvenida. Saludos a todos los oyentes. Me ha gustado mucho eso, Rodrigo, que incluso lo estaba tuiteando. Cuando el Estado recurre a la violencia es porque perdió la lógica de la razón. Tú has mencionado la botella de $400 de whisky que tomaron los diputados como un símbolo del despilfarro frente a las necesidades de la mayoría que estamos viendo en la calle. Pero yo te diría algo que es mucho menos simbólico. Ese cálculo que hiciste de lo que se necesita para subsidiar combustible en 3 meses es apenas 1/3 de lo que el gobierno le está regalando a unos cuantos grupos económicos en forma de subsidios para sus proyectos turísticos. El Estado está repagando sus proyectos turísticos por 3 veces la cantidad de lo que costaría subsidiar 3 meses el combustible. Yo ayer lo dije y hoy lo repito, es absolutamente inmoral y además de inmoral le está costando al gobierno de Laurentino Cortizo su gobernabilidad, su capacidad de sentarse con el país y con los distintos gremios porque no tiene la credibilidad. Yo entiendo y me duele muchísimo que los principales, los que pierdan y los que paguen las consecuencias de un paro educativo sean los estudiantes y sea la educación. Pero tendría que decir que en esta circunstancia, con esta sinrazón con la que se está manejando el presupuesto nacional, es difícil. Es muy difícil criticar a los gremios docentes, porque el clamor de ellos es el clamor de muchísima otra gente que está viendo no solamente el whisky, ahí vemos la imagen, porque también podríamos tener imágenes de los proyectos turísticos donde, como ayer lo analizábamos, se calcula casi en $3 millones una habitación. ¿Qué habitación de hotel en Panamá puede costar $3 millones? Que son los cálculos que hicieron para justificar la millonada que le están entregando a los amigos del poder. Entonces, el whisky es simbólico, pero los incentivos fiscales, los mal llamados incentivos fiscales, son muy reales. Son dinero que se está drenando de los recursos del Estado y no se le está entregando a la gente que necesita y se le está regalando a gente que no lo necesita. Entonces, tanto el whisky como este absurdo regalo para los amigos del poder representan la pérdida de la credibilidad del gobierno y de la posibilidad de apaciguar en este momento el país. En un momento en el que el presidente, que siempre ha estado, digamos, su liderazgo siempre ha estado ausente, ahora está verdaderamente ausente atendiendo temas de salud. Y la persona que queda encargada, que es el vicepresidente, yo no estoy muy segura que sería mejor, si sale o no sale, porque si él sale, su figura genera tanta indignación. Es una figura tan cuestionada, tan relacionada con ese mismo despilfarro que estamos viendo allí, que no lo veo con la capacidad política ni con la credibilidad para apaciguar
lo que estamos viendo, el caos social que estamos viendo, el descontento generalizado que estamos viendo. Entonces yo realmente, viendo el país como está ahora, y desde la semana pasada lo vengo diciendo, estoy muy, muy preocupada por la pérdida de credibilidad del gobierno, que está conduciendo a una pérdida de gobernabilidad y a un caos generalizado. Y yo no comprendo por qué esto no es suficiente para que el gobierno despierte. Siento que han dejado a la ministra de Educación sola con una crisis que es mucho mayor que la competencia que ella tiene. Aquí, en este momento, tendría que haber un grupo especial de ministros dialogando, buscando soluciones para el aumento del combustible. Hay posibles soluciones. Rodrigo acaba de hacer una cuenta matemática. Se trata principalmente de mostrar voluntad de que el gobierno verdaderamente está tomando decisiones pensando en esa gente que está en la calle y no en la gente que se está beneficiando a través de subsidios millonarios o de otras prebendas. Gracias, Sabrina. Fernando, tú tienes más comentarios. Sí, bueno, hay un oyente que me dice dónde está el MEF. La verdad, yo no sé cómo responder a esa pregunta. O el instituto, o el nuevo Instituto de Planificación, tampoco sé cómo responder a esa pregunta. A ver, yo creo que el principal impedimento, no se me ocurre que no sea que el gobierno no pueda elaborar propuestas, aunque coincido con Rodrigo en que aquí hay un problema de falta de imaginación. Pero es que el principal impedimento del ejercicio de liderazgo en el debate de estos temas que son cruciales, que afectan la calidad de vida de la gente, del día a día de la gente, el principal impedimento es la negativa imagen que proyecta el gobierno al mostrarse en el lado contrario a la austeridad. Fíjense que no estoy ni siquiera diciendo, no estoy acusando a nadie, pero el hecho, bueno, las planillas, los contratos, el clientelismo, lo que vemos, lo que todo el mundo sabe, es una imagen que navega en dirección contraria a la capa. Porque yo, ¿cómo me voy a sentar a dialogar con alguien que está reclamando cómo aliviar, como dijo alguien ayer, que exista comida en los comedores escolares? Yo sé, ayer me llamaron y me dijeron, hey, pero Nito tiene un programa que se llama Estudiar Sin Hambre, y ese programa está dando X cantidad. O sea, no es, porque este es el otro problema. Sí hay escuelas en las que los comedores escolares no tienen comida y hay niños pasando hambre, claro que sí, pero también hay otras que están recibiendo comida. ¿Me explico? Y el tema es que el gobierno ni siquiera se puede sentar a una mesa y decir, hey, le estamos dando la comida a esta cantidad, porque el gobierno mismo no es capaz, el gobierno, quiero decir, el Estado, pues, no es capaz de proyectar una imagen de sacrificio, austeridad, de que aquí nos vamos a sacrificar todos, de que aquí todos vamos a poner nuestra cuota de sacrificio para enfrentar esta situación de todos. No de unos por un lado, pasando hambre y dificultades con el transporte, con la comida, con el trabajo, etcétera, y otros disfrutando de autos alquilados, de autos encendidos las horas y horas con su aire acondicionado, etcétera, etcétera. Eso es lo que la gente ve. Entonces, eso es lo que le resta en una mesa capacidad de diálogo a una de las partes. Y esto es terrible. Quiero referirme a lo que ha dicho Rodrigo con respecto a la posible escalada, porque no hay sector. A ver, esto comenzó con la EVE, se está sumando la SOPROF, pero también protestaron las comunidades indígenas. Y no, las comunidades indígenas han dicho que por el tema del combustible, pero el problema de ellos, el básico no es el combustible. Se sumó ayer, creo que el Suntrack. Hay también estudiantes, pescadores y transportistas. Y
el tema de conjurar una huelga en el transporte público de pasajeros de mi bus, ese sí que es un problema grave, Rodrigo, Sabrina y Alfonso. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno ha tenido que estirar sus subsidios. Fíjense, mi bus, este es un tema que se analiza poco. Es más, aquí hemos tenido al gerente de mi bus, persona que respeto, decir que bueno, que el modelo de gestión estatal no es el adecuado. Quizás mi bus debería tener un modelo de gestión diferente. Quizás eso forma parte de la discusión. Pero lo que es el problema real es que mi bus no está prestando un servicio porque ha ido acumulando, tiene el patio lleno de autobuses dañados. O sea, tiene problemas ya estructurales. Y se trata de un transporte público no solamente indispensable en la crisis actual. O sea, el mi bus no le puede fallar a la población, porque la población no se puede transportar por otros medios. Pero también se trata de una actividad que está doblemente subsidiada. Es que ya se nos olvidó que mi bus nació con un subsidio al pasaje. O sea, desde que nació mi bus ya venía cargando un subsidio. Porque ese es el problema cuando los estadistas, o los falsos estadistas, mejor dicho, hacen las inversiones y después toman decisiones en las cuales no hay una compensación entre el gasto o la inversión y la forma de recuperarla y los modelos de gestión para recuperar la inversión. Porque si tú inviertes 1.000 millones en hacer, una obra como este tipo, tiene que haber un nivel de recuperación que permita por lo menos sufragar los costos de operación. Mi bus tiene costos de operación. Si no hay piezas y los buses están dañados es porque no se han comprado o no se han podido comprar. Si hay que renovar la flota es por eso. O sea, hay que... Y eso, si el dinero no sale del pasaje, de algún lugar tiene que salir, probablemente de una escuela, de un hospital que no se haga, de una calle, yo no sé. Pero así funcionan estas cosas. No hay una bolsa infinita de recursos donde, venga, sacamos plata y la vamos poniendo donde de pronto se necesita. Y cuando digo que mi bus tiene un doble subsidio, porque está subsidiado el pasaje y ahora está subsidiado el combustible del transporte público también. Mi bus sí recibe el congelamiento de los 3.95. Entonces, por cierto, Rodrigo, estoy totalmente con tu cálculo, pero 97 millones al mes, 292 millones en 3 meses, es si la relación entre el costo de 3.95 y el precio actual del combustible se mantuviera. Pero cae mañana una bomba donde no debiera caer en Ucrania, o pasa algo en este mundo y el costo del combustible se vuelve a disparar y esta cifra puede ser el doble o el triple. Entonces, pero estas son las cosas que nadie nos está diciendo y que de verdad yo no tendría por qué estarlas diciendo. Si alguien nos tiene que decir, para congelar hay que ir viendo cómo van a fluctuar los precios, etcétera, y sobre todo de dónde va a salir la fuente de financiamiento, dónde vamos a quitar de un lado para poner en el otro, porque a pesar de mis críticas y las de todo el mundo, los $400 de la botella de Cristiano no van a ser suficientes para pagar los millones de dólares que puede costar el congelamiento del combustible. Va a ser bastante Macallan para poder cubrir. Se necesita bastante whisky para poder tapar ese hoyo financiero fiscal. Tengo planeado pasar al cambio para continuar el siguiente tema, salvo que Sabrina o Rodrigo quieran hacer algún comentario final. Yo, por mi lado, lo que mencionaría hasta ahora es que por ley se le exige al gobierno dedicar 6% del Producto Interno Bruto al tema educativo. Si calculamos el Producto Interno Bruto de Panamá en alrededor de 60.000 millones de dólares, eso significaría que el gobierno debería estar destinando 3.6 mil millones de dólares, ojo, en inversión, pero aquí estamos siendo un poco amables y estamos incluyendo funcionamiento también. Pero si ustedes suman el presupuesto del Meduca y además sobre eso suman el IFARU, las becas y todo otro tipo de medida económica que se le da a las personas por el tema educativo, incluyendo el presupuesto del ITSE, todas estas otras cosas, todavía aún no sumamos ese 6%.
que exige la Constitución de inversión al tema educativo en el Producto Interno Bruto. Sabrina, ¿tú querías mencionar algo último? No sé, quizás te escuché. No. Listo. Bueno, pediré el... Espérame un segundo. Por favor, Fernando. No, yo estoy de acuerdo con el 6% del PIB para la educación. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que armemos una nueva bolsa y la pongamos allá. Claro. Es decir, ¿qué porcentaje del que sea ahora el porcentaje del PIB que ocupa la educación se va, por ejemplo, en capacitación de docentes, en formación de formadores, en reformar el sistema? ¿Cuánto estamos dedicando en estos días? Bueno, ayer me mandaron de presidencia, y lo agradezco, el número de escuelas que el gobierno ha hecho una cantidad de escuelas relativamente importantes comparativamente con otros gobiernos. Es decir, ¿cuánto es en inversión? Pero vamos por el 6%, yo lo defiendo. Pero ese 6% no se puede ir en burocracia. Claro. Es decir, en un Ministerio de Educación lleno de ineficacia en muchas... todo el mundo sabe que es así. Y que el Meduca fue por mucho tiempo, no sé si ahora, el Valle de los Caídos, ahí iban a parar. Es como un lugar donde hay mucha gente nombrada. Bueno, tiene que haber un cambio en el sistema. Tiene que haber un cambio real, pero una reforma real de nuestro sistema educativo que nos diga, hey, vamos por el 6%. Porque este 6% se va a traducir en calidad en escuelas, sí, está bien, agua, baño, esas cosas que se reclaman día a día, pero también en calidad de educación, en tecnificación, etcétera. Entonces, ese debate, ¿dónde está? Si lo vi, no me acuerdo. En breve regresamos, vamos a nuestro primer cambio aquí en Mesa de Periodistas. Cuando regresamos, el tema New Business, manténganse en sintonía. El mejor béisbol del planeta está en TV Max. El panameño Johan Camargo y los Phillies visitan a los Cardenales de la leyenda viviente Albert Pujols. Este domingo, Phillies de Filadelfia versus Cardenales de San Luis a la 1 de la tarde. El béisbol de las Grandes Ligas lo disfrutas junto al mejor equipo por TV Max. Detrás de la tecnología hay un mundo que te facilita la vida, el mundo AIG. ¿Reconoces estas siglas? La AIG es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la entidad que está detrás de la transformación digital del Estado, lo que permite que hagas tus trámites y pagos desde donde estés, fácil y con un solo clic. La AIG, innovamos para ti. Este miércoles no te pierdas Music, la nueva generación, a las 10 p.m. Pussy gang, pussy gang, pussy gang, pussy gang, pussy gang, pussy gang, pussy. El especial a Yapani el día de hoy aquí en Music. Y nos fuimos al aeropuerto a recoger directamente de Brasil. ¿Adivina qué? A Roberto Carlos. Roberto Calviño. Calviño. Panamá, Brasil. No te puedes perder Music, la nueva generación, por TV Max. Full pasión por la música. ¿Reconoces estas siglas? La AIG es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, lo que permite que hagas tus trámites y pagos desde donde estés, fácil y con un solo clic. La AIG, innovamos para ti. Cada respuesta pone en juego la permanencia de los capitanes. Inefable mensaje medidor pasapalabra. Este juego va a estar picante. 18 aciertos. Él va por el pozo en este momento. Duelo de titanes en Pasapalabra. De lunes a viernes desde las 4 solo por TVN. Rompimiento rápido, Gaskin allá. La pone arriba y la clavó. Quítese del medio. Va de 3, ahí está, sí señor, la soltó desde el estacionamiento Alejandro Grant. Con mucha confianza, saca el brazo. El aplauso entonces para la Roja sin mangas. Un destino exótico espera. La pasión está cada vez más cerca.
Qatar 2022 está en camino. La euforia es inminente. En TV Max, desde el 21 de noviembre 2022. De lunes a viernes en Somos la Cele. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes, Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chevelú. Somos la Cele. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por TV Max. Una nueva superproducción turca llega a las noches de TVN. ¿Recuerdas nuestra vida antes del pecado? Nuestra tierra, nuestro origen. Una tragedia marcará su destino. Hemos caído a un pozo que no tiene fondo. Yo y el señor Aga llegamos a un acuerdo. Mi hermano me confió el cuidado de su hijo. Una herencia de amor y venganza. Ciudad Cruel. Muy pronto por TVN. Este domingo, desde las 7, el magazine de la FIFA rumbo a Qatar 2022. No te pierdas esta ventana que nos traslada a lo que será el evento deportivo más importante del año, con entrevistas, los lugares más asombrosos de la sede mundialista y mucho más. Magazine de la FIFA rumbo a Qatar 2022, a las 7 de la noche, por TV Max. Y estamos de regreso, querido público, aquí en Mesa de Periodistas. Hoy miércoles 6 de junio. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Innovación, @AlfonsoGP. Me acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal y Rodrigo Noriega. Antes de pasar al siguiente tema, quiero pasarle la palabra a Sabrina Bacal, quien tiene una actualización del mundo tecnológico. Sabrina. No, es que estábamos hablando de las medidas absurdas del gobierno y de cómo se están gastando los recursos de todos, y un ministro tan cuestionado como lo es el ministro Sabonge, que incluso el expresidente Ernesto Pérez Valladares, cercano, como sabemos, al gobierno y al Partido Revolucionario Democrático, cuestionó su gestión en la entrevista con Castalia este lunes, anuncia que están desarrollando una aplicación. El MOB anuncia un app para saber dónde están los huecos. Entonces, simplemente quería comentar que la reacción en las redes sociales ha sido devastadora. O sea, que se ahorren la plata y que el ministro salga a la calle. Que realmente creo que esto es un ejemplo más de medidas que no hacen ningún sentido, de utilización irracional de los recursos públicos y sobre todo de funcionarios que han perdido la credibilidad, porque si yo puedo entender el uso de la tecnología para ubicar, digamos, los huecos de las calles, pero en una gestión tan cuestionada, en un momento como estos, donde está el pueblo en la calle, donde están, digamos, utilizando los recursos de cualquier manera. No me digan que una aplicación, que el anuncio de una aplicación para ubicar los huecos y la gente prácticamente se choca con los huecos, cae en un hueco cada dos minutos, es una buena idea políticamente. Yo no sé quién asesora al actual gobierno, o más bien, sí sé quién asesora, pero no sé qué está logrando o no sé en qué mundo está viviendo, porque no tiene un termómetro real o no tiene un pulso real del descontento que está generando este tipo de acciones. O sea, simplemente es la cerecita del pastel. Fernando, ¿tú querías comentar sobre este tema? No, después que uno denuncia un hueco, ¿qué sucede? Viene un dron del espacio y lo tapa. No sé. Con ver el titular fue suficiente y lo que se van a gastar en la aplicación es suficiente. Sin duda. Y valdría la pena un día hacer ese estudio de qué precisamente sucede cuando se reporta un hueco. Pasando al siguiente tema, vamos a hablar sobre el caso New Business. Por eso nos acompaña el día de hoy el abogado Rodrigo Noriega. Y de hecho, te voy a pasar la palabra directo, Rodrigo, para que quizás para aquellos que todavía no han sido iniciados a todo este proceso judicial, quizás nos expliques en 3-4 minutos
un poco la historia y el contexto del caso New Business, qué implica y cuáles son las acusaciones. Gracias, Alfonso. Gracias, compañeros y compañeras, por esta oportunidad. Compañera, mira, hay que recordar al público qué es el caso New Business. En el año 2010, presuntamente, porque estamos todavía en la etapa de presunción de inocencia, desde el gobierno se instó a algunos contratistas y algunos proveedores del Estado a que pusieran dinero en una canasta para comprar los diarios de la editora Panamá América S.A., que son el diario Panamá América, Crítica Libre y Día a Día. Esta operación se realizó en diciembre del año 2010, por lo que en teoría el caso New Business prescribe en diciembre del año 2022, excepto que este que está aquí contó los días que la Corte Suprema de Justicia suspendió los términos por el tema de la pandemia, y esos días nos alargan hasta marzo del 2023. Así que estamos en una carrera terrible. ¿Cuáles son los delitos? Los delitos son delitos que tienen que ver con blanqueo de capitales. Tú pediste dinero, un soborno, y usaste ese dinero, lo blanqueaste para comprar EPASA. Es irrelevante que compraron. Ese es un acto de corrupción y es un acto de blanqueo de capitales. Algunas de las personas que participaron en estos actos de corrupción ya hicieron acuerdos de pena, ya hicieron acuerdos de colaboración eficaz, ya incluso devolvieron al Estado fondos. El Estado es accionista en un 30% de EPASA. El 30% de las acciones de EPASA las tiene el Estado actualmente. Entonces, no sé qué pasa con esa empresa editorial que está como condenada a ser parte del Estado. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bien, en enero de este año, la jueza tercera liquidadora Valoisa Martínez, a la que ustedes la van a ver en todos los titulares, porque básicamente es la que lleva todos estos procesos, Odebrecht, FCC, New Business, Blue Apple, etc. Bien. Hizo la audiencia intermedia. ¿Esa audiencia intermedia qué es? Es la audiencia en el sistema penal viejo, el sistema inquisitivo mixto. Ese es Código Judicial y ese es otro llamado a la política panameña. En 30 años, desde Guillermo Andara hasta Laurentino Cortizo, el Código Judicial que se está usando para juzgar Blue Apple, FCC, New Business, Odebrecht, es el Código Judicial de la dictadura, con alguna otra modificación estética, totalmente superficial. Entonces, eso también te dice mucho el compromiso de la clase política panameña con la justicia. Bien. La jueza Valoisa Martínez en enero de este año hizo la audiencia intermedia. La audiencia intermedia es cuando la Fiscalía, el Ministerio Público, presenta todo su expediente enorme y dice, yo quiero que llamen a juicio a fulano, quiero que saquen de este caso a Mengano, a Perencejo, y pido totalmente sobrecimiento para fulanito. La jueza deja que todo el mundo hable, los defensores hablen, hable la fiscalía, hable la acusación particular si hubiese, y luego ella se reserva 30 días para hacer oficialmente su acto de llamamiento a juicio. En ese acto se interrumpe la prescripción, se acaba la prescripción. Bien, ella hizo esta audiencia el día de ayer para 16 personas, en 30 días más o menos, el 4 o 5 de agosto, ella deberá fallar. En ese momento que ella falle sobre esas 16 personas, se interrumpió suponiendo que las llamaran a las 16 a juicio o llamaran a juicio uno solo. En ese momento se interrumpe la prescripción para esas personas. En cuanto al ex mandatario Ricardo Martinelli, hay que esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aquí me da un poco de risa interna, porque la Corte está implementando desde hace unas 2 semanas un mecanismo de audiencias express en el sistema penal acusatorio. Habilitaron los sábados para que se den más audiencias, porque ya se estaban dando fechas de audiencia para el 2026. Entonces, están tratando de acelerar la justicia. Pero en un caso de tan alto perfil, la Corte Suprema de Justicia no se ha puesto en sesión permanente y no ha dicho, bueno, de aquí no nos vamos hasta que el fallo salga. ¿Por qué? Porque ese caso tiene un alto riesgo de prescripción. Si la Corte Suprema de Justicia, que es el último requisito, falla la inconstitucionalidad de la decisión del Tribunal Electoral de darle el fuero al expresidente Martinelli por el tema del principio de especialidad, ya la jueza Valoisa Martínez puede llamarlo entonces a una audiencia que tendría que ser aparte de la de los 16.
pero la Corte Suprema no ha fallado. No sabemos cuándo va a fallar. Entonces después nos quejamos de las listas, después nos quejamos de que Panamá lo descalifiquen o que descalifiquen como tal. Si es la propia Corte Suprema de Justicia la que puede decidir el final de esta historia. Si la Corte falla, la Corte puede fallar esta misma semana, si quisiera. Reúne a todos los magistrados y dice, bueno, ¿cuáles son sus objeciones? ¿Cuáles son sus observaciones? Los que están a favor, levanten la mano. Los que están en contra, levanten la mano. Listo. Ya salió el fallo. Entonces, ¿por qué demorar tanto esto? Entonces, en eso estamos en la justicia panameña. Rodrigo. En eso estamos en la justicia panameña. Rodrigo, ya el expresidente Ricardo Martinelli, que es el principal acusado en este caso, ya no sería parte de este llamamiento a juicio, si hay llamamiento a juicio en el caso New Business. No, porque no fue parte de la audiencia de ayer. O sea, a él habría que hacerle una audiencia. Tendría que tener una audiencia aparte. Ok, ahora quiero hacerte la siguiente pregunta, que son preguntas que provienen de los argumentos de los abogados defensores. Ellos han dicho que la actuación de la jueza no tiene validez y que todo es nulo porque ella no acató una decisión de un tribunal superior a ella. Y también ha dicho que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía encargada del caso, no pudo demostrar el delito preexistente, que es indispensable para el tipo penal que se llama blanqueo de capitales. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste esta maraña o estos argumentos? Yo creo que tenemos esta confusión en parte por una decisión del propio órgano judicial de no transmitir estas audiencias. Y esto es importante. Con la tecnología que tenemos se puede transmitir estas audiencias por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde quieran. Pueden transmitirlo. Y tenemos total claridad de los argumentos de cada parte. Bien. ¿Qué pasa? La defensa invoca dos situaciones. Uno, una situación con respecto a la investigación del Ministerio Público y una situación, dos, frente a la propia jueza, frente a sus superiores. El Ministerio Público, ellos tuvieron la oportunidad el día de ayer de contrastar lo que había hecho el Ministerio Público y presentarle a la jueza sus argumentos. ¿Ok? Bueno, como no son parte de ese proceso en este momento, pues son meros espectadores y eventualmente si hay una audiencia al expresidente Martinelli, tendrán un momento de presentar sus argumentos contra los representantes de la Fiscalía. Segundo, si hay un error, un mal comportamiento de la juez Martínez, ellos perfectamente pueden impugnar eso ante su superior y llevarlo a la Corte Suprema. No hay ningún problema, no hay ninguna violación al debido proceso. Los jueces en Panamá, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Islandia, en Israel, en Brasil, en Australia, se equivocan y los impugnan todo el tiempo. No hay ninguna violación al debido proceso por eso. Así que yo encuentro esos argumentos muy fútiles. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Perdón, sobre el fondo. ¿El fondo qué es? Ya tú tienes personas que participaron del proceso. Henry Mirachi, Ricardo Francolini, el señor Chanis, que contaron su parte de la historia. Y contaron efectivamente pasó esto. Y además, varios de ellos devolvieron sus acciones. Aquí están las acciones. Si no hubiera ocurrido nada, además, yo porque voy a entregarle mis acciones sobre una empresa. Y yo hago mi acuerdo de colaboración y aquí están mis acciones y yo declaro todo esto. Obviamente, tuvo que ocurrir un ilícito para que personas muy ilustres, con mucha experiencia empresarial, devolvieran acciones y colaboraran con la justicia. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no es violación al principio de presunción de inocencia. Tuvo que haber un ilícito para que 3 personas obtuvieran acuerdos de colaboración y devolvieran bienes al Estado panameño, entregaran bienes al Estado panameño. Entonces, ¿cuál es el posible? Como no manejo el expediente, porque lamentablemente no ha habido mucha divulgación de todo lo que ha hecho la Fiscalía, te voy a decir algo. Hay 2 posibles supuestos digamos, que justifican la acusación de blanqueo de capitales. Una es el peculado y la otra es la extorsión. O sea, cualquiera de las dos, y sobre todo la extorsión, suena muy feo. El peculado es simplemente, te voy a dar un contrato del Estado, una carretera, más de 50 millones,
te la voy a dar por 100 millones y de esos 100 millones me vas a dar un dinero para comprar un medio de comunicación. Ese puede ser un supuesto. El otro supuesto puede ser, bueno, dame dinero ahora, en el futuro yo te voy a dar un contrato estatal con sobreprecio. Ese puede ser otro supuesto. Y el tercer supuesto, porque hablamos de la extorsión. Bueno, tienes que darme dinero o te va a pasar otra cosa, te va a caer el precio del Estado. Así que modos de justificar el blanqueo de capitales abundan y eso va a depender de las piezas procesales. Si en un mes la jueza Valoisa Martínez llama a juicio por lo menos a uno de los 16, sabemos que el caso tiene fundamento. No, que lo pueden impugnar, sí, demos por servido que lo van a impugnar. Demos por servido que lo van a impugnar, lo van a llevar a la corte y van a querer poner en este proceso que hay ahora mismo de escoger el nuevo magistrado o magistrada, van a querer poner una persona que les asegure la continuidad de Yucado. Créanme que eso lo van a dar hasta el último día. Entonces, hay que estar muy vigilantes con este tema. Yo creo que la jueza Valoisa Martínez ha sido muy respetuosa del debido proceso. Y precisamente en ese sentido, la Corte la escogió a ella como encargada de esto por su historial profesional, de ser una persona sumamente respetuosa de las formas del debido proceso y sumamente acuciosa en sus fallos. Y no tengo hasta el momento nada que me haga dudar de ese tema. Fernando, tú querías hacer otra pregunta. Sí, yo quiero entender cómo es posible que Ricardo Martinelli tenga fuero penal en este caso y no lo tenga en el caso de Brecht. O sea, por lo menos suena raro que el fuero penal en uno sí y en otro no. Bien, esto tiene que ver con el Tribunal Electoral. Bueno, la jueza Valoisa Martínez solicitó en enero pasado levantamiento del fuero electoral penal a Ricardo Martinelli y ya lo solicitó por los dos casos. Esto fue, se lo dio la jueza administrativa electoral Edmara Jaén, le levantó el fuero a Ricardo Martinelli. Esto fue al pleno del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral decidió 2-1 que había principio de especialidad y por lo tanto no se levantaba el fuero. Bueno, eso fue impugnado, fue a la Corte Suprema de Justicia y ya lo estamos esperando. Se cambian las fechas de las audiencias, se cambia la fecha de la audiencia Odebrecht, por ejemplo. Entonces, como ya no es la misma audiencia que estaba programada anteriormente, la jueza pide nuevamente el levantamiento del fuero y de momento lo levantaron, pero tenemos que esperar qué va a pasar en el pleno del Tribunal Electoral, que me imagino que este va a ser un fallo de esta semana. De momento no tiene fuero en el caso de Brecht por esa razón. Y si el pleno del Tribunal Electoral mantiene esa decisión, no va a tener fuero en el caso de Brecht. El caso de Brecht no tiene ningún riesgo de prescripción, no se asusten. Eso prescribiría en el 2026, 27 por allá. Así que no hay ningún riesgo en el caso de Brecht. El caso que tiene riesgo de prescripción es el caso New Business. Y con ese, la bola está en la cancha de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia puede decir, hoy mismo, si quisiera, puede decidir ese caso. Bueno, veremos si quiere. Rodrigo, una pregunta. En Panamá, según entiendo, si me acuerdo bien de mis clases de Derecho, la venta de bienes inmuebles no se puede revertir, más la venta de bienes muebles sí, y según me acuerdo, las acciones son bienes muebles. Una pregunta, si se logra determinar que se dio blanqueo de capitales en este caso, ¿qué pasa con la propiedad de New Business, de la editora Panamá América, y qué pasaría con ese grupo accionario en el caso de que se dé una condena? Te voy a dar un indicio. Ya hay 30% en manos del nuevo dueño. Sí. 30% ya están en manos del nuevo dueño. Si hay una condena, en este caso, respetando la presunción de inocencia de todas las partes, por supuesto, la empresa pasaría a manos del Estado. Porque fue adquirida con fondos públicos, producto de un acto de corrupción. Qué locura. Esa es la teoría de la Fiscalía. Esa es la teoría de la Fiscalía y, por supuesto, todos los abogados defensores, todos los acusados tienen derecho a su presunción de inocencia, a su debido proceso y probar lo contrario.
Pero esa es la acusación. Esta es la primera vez que escucho eso. Sí, y otra pregunta, ya que nos has elucidado tanto. Sabrina tiene preguntas también. En el caso de que quede la propiedad de Editora Panamá América en manos del Estado, pues lo que le competiría al Estado es la venta, o ellos tendrían la opción de operarlo. Yo sé que es una pregunta un poco ridícula. No, pero... ahí no tengo idea. No tengo idea de qué va a hacer el Estado. Bueno, se lo pueden dar a los diputados, por ejemplo. Le han dado los automóviles y algunos vienen por ahí incautados a narcotraficantes. O sea, yo no sé qué va a hacer el Estado. Mi recomendación a un Estado democrático, sano, constitucionalmente fuerte, es deshazte de ese bien. Deshazte de ese bien porque no le conviene a un Estado democrático moderno tener un medio de comunicación de esa naturaleza. Deshazte de ese bien, véndelo, liquídalo, repártelo, véndelo en piezas, dónaselo a un museo, lo que sea. Pero deshazte de ese bien lo más rápido posible. En ese supuesto caso que el 70% restante pasará a manos de... Quiero pasarle la palabra a Sabrina, que también tiene comentarios y preguntas. Rodrigo, usted hablaba de la contradicción de que para un caso haya fuero penal electoral y para el otro se esté evaluando. Y quería preguntarle, después del fallo de la jueza electoral y sabiendo que ese controversial fallo, donde no solamente le mantienen el fuero penal electoral para Odebrecht al expresidente Martinelli, sino que incluso se meten en el campo del principio de especialidad. ¿Cómo piensa usted que va a fallar el Pleno del Tribunal Electoral después, o sea, conociendo la posición que tuvo antes o la posición que tuvieron 2 de los 3 magistrados y también la Corte Suprema de Justicia? O sea, hablemos un poquito del tema del fuero penal electoral. Ok, si ellos fueran coherentes, el Tribunal Electoral no necesariamente se gana la medalla de oro por coherencia. Pero si ellos fueran coherentes, tendrían que votar igual que en el fallo del 22 de marzo. Es decir, mantener el fuero penal por el tema del principio de especialidad. Si fueran coherentes, ¿no? Y eso volvería a la Corte, se acumulan los 2 casos y la Corte tiene que dar su fallo. ¿Sí? Si fueran coherentes. Si cambian de opinión, que hay una posibilidad muy importante por la presión pública, por todas las razones que ya sabemos, si cambian de opinión, entonces se cae el sustento, no llamamos sustento jurídico, se cae el sustento, ni siquiera quiero llamarlo moral, se cae el sustento mediático del fallo del 22 de marzo, si ellos cambian de opinión. Entonces los magistrados del Tribunal Electoral están ahora mismo debatiendo con qué decisión hacen menos ridículo, si manteniendo la decisión de marzo o levantando el fuero. Esa es básicamente la decisión de ellos. ¿Con cuál de las 2 decisiones hacen el menos ridículo? ¿Tú tienes algún otro comentario, Fernando? Sí, no, bueno, yo quiero aprovechar que Rodrigo es un doctor en Derecho Ambiental. Hoy vi en el diario La Prensa la noticia y este es un cambio radical en el tema, no sé si que un juez de paz certificó fincas en el humedal de la Bahía de Panamá, que es una reserva creada por ley. No entiendo cómo estas cosas están pasando, pero yo quisiera que Rodrigo nos diera el contexto. No estoy con esto tratando de atacar el derecho que tengan las personas con necesidades, porque entiendo que de lo que se trata aquí es de personas que han invadido el humedal. En este caso no son inversionistas ni son empresarios de turismo que quieren hacer un hotel, sino personas que quieren un sitio donde vivir. Pero, de nuevo, aquí se requiere una visión de Estado, soluciones para estas personas y al mismo tiempo proteger el humedal, me parece a mí. Pero no sé, quiero oír tu opinión, Rodrigo, sobre este tema. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Mira, hay que explicarle a la audiencia el tema del humedal de Bahía de Panamá. Este humedal fue creado a insistencia por impulso de la sociedad civil, Centro de Ciencia Ambiental, la Sociedad Audubon y otras organizaciones propusieron la creación de este humedal. ¿Por qué razón? Porque estos manglares de la Bahía de Panamá no solo son una protección a nuestra vida, porque nos protegen contra mosquitos, nos protegen contra inundaciones, le dan de comer a los peces, tiburones, camarones, langostas, cangrejos,
etcétera, que los pescadores, salvo los tiburones, que los pescadores pescan para nuestra alimentación y para la exportación del país, sino que nos protegen ambientalmente, absorben una cantidad de dióxido de carbono bárbaro. Bien, se logró proteger esta humedal que va prácticamente desde Juan Díaz hasta Chimán. Es hermosísimo, hacia el área de Chimán es hermosísimo. Ojalá TVN en sus programas ambientales pudiera ir a Chimán y cubrir todo esto desde una perspectiva aérea porque es hermosísimo esa humedal. Bien, un juez de paz, que los jueces de paz debieron ser parte del órgano judicial y por ese toma y daca en la asamblea quedaron siendo parte de los municipios. Un juez de paz decidió legalizar esta invasión de un área protegida constituida por la ley 1 del 2015. ¿Cuáles son ciertas pistas que llaman la atención? Esta supuesta invasión orgánica, vamos a llamarla así, de pecaristas en el humedal, cuando el Ministerio de Ambiente fue a hacer la inspección, había unos técnicos del MOB, hablando del MOB, midiendo para hacer un camino. Miren la diligencia, o sea, hay huecos en todas partes, incluso al frente de las oficinas del MOB, pero tienen recursos para mandar una unidad técnica, un grupo de técnicos en un auto de doble tracción, para que vaya allá, mida para hacer un camino para los nuevos intrusos. Con una diligencia bárbara, mientras que hay comunidades que llevan meses y años pidiendo que el MOB vaya a medir lo mismo. Aquí el MOB de motu propio oficiosamente fue a atender. Me imagino que es la aplicación esta que mencionaba Sabrina. Fueron a medir para hacer el camino, entonces el Ministerio de Ambiente les dijo, oye, esto es un área protegida. Ah, no, pero es que nosotros tenemos instrucciones y hay estos papeles y estas cosas. Entonces, en eso está. Y es una metáfora del problema ambiental que tiene Panamá. El principal enemigo del ambiente en Panamá es el propio Estado. El Estado que por un lado trata de proteger recursos naturales, ecosistemas, especies, y el Estado que por otro lado da concesiones, da incentivos fiscales, y los políticos amarrados a ese Estado que llevan intrusos, que hacen invasiones para aumentar su caudal político, aumentar su clientelismo. Y me sospecho que hay de lo último. Algún diputado, algún representante de corregimiento está aumentando su caudal político, le digo, bueno, métanse en esa tierra, yo les consigo que el juez de paz le dé el papelito y llamo al MOB para que mande una cuadrilla y empiece a hacer camino. Y por supuesto, dentro de unos meses veremos el tanque de la gente pidiendo agua al IDAN, pidiendo recolección de basura, pidiendo escuelas, Ministerio de Educación, y por ahí nos vamos. Porque lamentablemente así funcionan las cosas en Panamá. Entonces, creo que aquí lo que estamos viendo es eso, ese fenómeno. Lo que queda en el país, la gran mayoría de las tierras estatales panameñas ya están asignadas o ya están ocupadas. Entonces, las que quedan disponibles son, en gran medida, dos. Las tierras que están en concepto de áreas protegidas y las comarcas indígenas. Entonces, vamos a ver mayor presión para abrir esas tierras a especulación, a invasiones, intrusos y otras actividades. Sabrina, ¿tiene algo que decir? Sí, básicamente el que interpuso la denuncia, el abogado ambientalista Harley Mitchell Morán, me ha estado escribiendo. Dice que mañana va a ser una ampliación de la denuncia tras la publicación y que lo peor es que esas personas no están viviendo ahí, sino que lo están usando como sitio de playa de fin de semana. Y tal y como lo dijiste, Rodrigo, que el juez de paz se ha prestado para legitimar a estos invasores y que son 2 kilómetros de línea de playa y todo, llena de invasores. Voy a aprovechar para... Perdón, la aclaración de Harley Mitchell Morán aclara un error que cometí yo, porque yo pensé o algún lugar vi que estos invasores habían invadido para vivir y no, sino que... No son... Exacto. Son especuladores. Son especuladores de segunda generación. Son especuladores apoyados por un juez de paz. Sí, y posiblemente un representante, un diputado o algo. Recuerda que según la ley 80 de 2009 no se pueden titular áreas protegidas, así que el juez de paz no puede certificar ninguna propiedad tal y como lo dice en la noticia. Rodrigo, tú tenías... En este caso está violando la ley porque hay una ley que protege. O sea, y una decisión de un juez de paz no puede estar por encima de una ley. Correcto. El juez de paz tiene serios problemas.
porque cometió un delito con esa certificación. Si no tiene un buen padrino, Rodrigo. No, y además se muestra la mala fe, Fernando, porque esa certificación tú la emites cuando la persona tiene años de vivir en la comunidad y el fulanito, su abuelo vivía aquí, su papá vivía aquí, caso de la isla Pedro González. Entonces, aquí no, aquí invaden y le dan una certificación express de parte del juez de paz. Y como bien dijo Harley, que es un conocedor de primera línea del derecho ambiental administrativo, la norma no permite eso. Así que el juez de paz tiene un problema. Y bueno, veremos cómo continúa eso. Voy a aprovechar para pedir el